Si no querían ver esto, mienten. Hola a todos, como siempre, soy Vlad Spara y sus cosas. Es obvio que todos lo reconocen, ya que esto es muy italiano. R7090. Muchos de ustedes que me ven son o fueron militares, así que probablemente han lidiado con esto. Quizás sepan perfectamente cómo se usa y todos los pequeños trucos del oficio para aprovecharlo al máximo. Pero yo, como siempre, no estoy aquí para hablar tanto de eso, sino de cómo nació esta arma, cómo funciona mecánicamente, de dónde proviene. Luego, por supuesto, la llevamos a una pequeña prueba de fuego. Italia, como bien saben, durante muchos años equipó a su ejército con el llamado FAL, que en Italia se llama FAL en el extranjero, más conocido como BM. 59 de Beretta, una adaptación hecha en el M1 Garand para aceptar cargadores de 20 rondas en 308. Winchester 7, 62x51, OTAN, el cartucho estándar de la época. Una conversión, por mucho que fuera una conversión o adaptación muy bien lograda. Sin embargo, a lo largo de los años, obviamente en los años del proyecto del BM-59, que en realidad es un Garand, que en realidad es un arma que nace a finales de los años 20 como proyecto, se hace sentir. Es un arma muy diferente en su peso, en su calibre, en su configuración general. Bastante obsoleto. La OTAN ya había adoptado en ese momento la 5.56x45, una derivación muy similar, pero como bien saben, no igual a la 223 Remington. Italia obviamente se quedó un poco atrás desde este punto de vista, aunque también hay otras naciones que llegarán más tarde a esto. De todos modos, tenía que adaptarse a esta carrera de adopción del 556. En casa, Beretta de Erano, solución. Una solución que en realidad había nacido mucho tiempo antes. De hecho, porque 90 en este 70-90, porque el 70-90 es una adaptación, luego vemos exactamente en qué de un arma ya existente en casa Beretta. Es decir, la R70, adoptada también en números limitados por algunas unidades del ejército italiano y por algunas naciones en el extranjero. La primera que me viene a la mente es, por ejemplo, Malasia, en este momento, que tenía un cierto número de arma, 70. En realidad, la historia de esta arma será muy común y muy familiar, quizás para algunos de nuestros espectadores de la Suiza italiana. Porque esta arma es muy sorprendentemente similar a los SIG 540 y 550. Es un caso. Absolutamente no, porque ambos rifles, tanto los SIG suizos como la R70 y 7090 en consecuencia, tienen la misma idéntica génesis. En realidad, a principios de los años 60, de hecho, Beretta fue a colaborar con SIG Suiza específicamente para un contrato que los suizos habían obtenido. Los suizos, de hecho, en ese momento no tenían la capacidad de producción para cumplir con un contrato que tenían para la producción de los Schweizerische Industriegesellschaft 510. El fusil de asalto suizo 57, también conocido como Sturmgewehr 57, era el arma reglamentaria del ejército suizo en ese periodo. Un contrato para Chile que había ido a ordenar estos fusil de asalto suizo 57 Sturmgewehr 57 y colaboran con Beretta para la producción de estas. De hecho, existen estos rarísimos, en realidad en el mercado coleccionista, fusil de asalto suizos, Sturmgewehr suizos, marcados Beretta, porque producidos por Beretta en Italia. Así nace una colaboración entre Beretta y Suiza. Y esta idea de exportar estas armas, hacerlas producir por Beretta para la exportación, continúa un poco. Hay una serie de prototipos muy interesantes, de los cuales solo hay raras fotos de, por ejemplo, Sturmgewehr suizos, adaptados para el uso del cargador y la munición del Kalashnikov. Esta idea no tuvo mucho éxito. Quizás el más grande que podemos denotar es la participación de una serie de modelos. Los que ven en la foto, en las pruebas realizadas por el ejército finlandés, pruebas que luego serán ganadas por el Belmet finlandés. Los suizos, obviamente, al no estar en la OTAN y ser neutrales, aunque obviamente están vinculados histórica y culturalmente con Occidente, tienen sobre todo el derecho de vender sus armas, lo hacen regularmente. Y quieren apelar también a un mercado que tal vez por razones ideológicas, pero también logísticas, utiliza Kalashnikov o componentes del Kalashnikov como el cargador. Entonces, ¿existen estos intentos de adaptar el Schweizerische Industriegesellschaft 510 a este calibre? Hay una cosa, sin embargo, el Schweizerische Industriegesellschaft 510 es un arma pesada y relativamente complicada. Quieren hacer algunos cambios. Por lo tanto, comienzan a trabajar en un sistema que es explícitamente similar al Kalashnikov, pero es similar para fines de exportación.
porque ciertamente quieren hacerla su propia arma, hacerla mejor, superior, pero ciertos componentes deliberadamente recuerdan al Kalashnikov. Entonces, en cierto sentido, no diría que es un derivado, pero definitivamente en los componentes y en el manejo se puede decir que está fuertemente inspirado. Obviamente aquí la línea de lo que es derivado, lo que es copiado y lo que simplemente está inspirado es muy delgada. En cierto modo, la R7090 y los 6 suizos son, irónicamente, Kalashnikovs mecánicos. Otra cosa que influyó en esta extraña asociación fue el hecho de que a principios de los años 60, Beretta quería producir bajo licencia los M16 de Colt, pero Colt dijo no de manera muy tajante. Por lo tanto, Beretta tuvo que arreglárselas un poco para poner en el mercado un nuevo arma que no violara de hecho el diseño y las patentes alrededor del M16. Inicialmente se va a desarrollar lo que se conoce como el Schweizerische Industriegesellschaft 530, o mejor dicho, lo que se convertirá en el Schweizerische Industriegesellschaft 530. Solo que los italianos están en desacuerdo con los suizos. En ese momento estamos en 1963. Los suizos, a pesar de haber cambiado a un sistema de gas con pistón de carrera larga, aún quieren utilizar el sistema de cierre de rodillos. No muy diferente de lo que conocemos de las Krenkosch, aunque eso es un retraso de rodillos. Aquí podríamos decir que es más similar al MG42, donde tenemos un cierre verdadero. Por otro lado, los italianos insisten en una cabeza giratoria con 2 espigas de cierre, igual que en el Kalashnikov. No logran ponerse de acuerdo. Por lo tanto, el desarrollo en realidad se hace por separado. Cada uno vuelve a su casa y todo se hace por separado. Los italianos continúan en su propio camino con la cabeza giratoria. Los suizos intentan desarrollar este sistema de rodillos y se dan cuenta de que los italianos tenían razón. Así que ellos también van a hacer un sistema con una cabeza giratoria, lo que se convertirá notoriamente en el Schweizerische Industriegesellschaft 540, a nuestros espectadores desde Suiza seguramente muy conocido. Así nace la R70 en 1972. La adopción es bastante limitada. Algunos departamentos en Italia, algo en el extranjero, en Jordania, en Malasia. En los años 80, Italia decide que el fusil automático ligero IBM-59 comienza a ser decididamente obsoleto. Quiere adaptarse lo más posible a los nuevos estándares de la OTAN, equipando a las Fuerzas Armadas italianas con un moderno fusil de asalto. El R-70 no estaba en un estado para poder ganar el concurso convocado por el gobierno italiano. Por lo tanto, el 7090 tenía que adaptarse a los estándares de la OTAN. Lo primero que había que hacer era adaptarlo al cargador estándar de la OTAN, para que obviamente todo fuera compatible con los estándares de la alianza. El primer arma, 70, tenía un cargador que recordaba, no por casualidad, a los de los Kalashnikov, aunque estuviera en 556 OTAN o en 223. El otro gran cambio introducido fue la introducción de piezas de riel para montar una óptica, o por ejemplo, esta asa, útil para el transporte, pero que también tiene integradas en sí las miras nocturnas. Entonces un sistema bastante útil aquí. Otra cosa que hace el R7090 es poner lo que para mí es el accesorio más útil en cualquier arma larga. Literalmente los adoro porque los bípodes son muy útiles. En cuanto al uso práctico del arma, disparar en un contexto práctico, a esas distancias donde se utilizan estas armas. La estabilización ofrecida por el bípode, que obviamente probaremos aquí en Brony, en el polígono de Brony, en el 414 Red Barrett. En el 85 en Terni, esta arma mejorada se prueba junto con el Eckler y Koch G41, el VB, un clon del Galil propuesto por Bernardelli y el Belmet finlandés. Ganará estas pruebas, lo que se convertirá y lo que conocemos como arma, 7090 desde el año de adopción oficial, es decir, 1990. ¿Qué decir? Primero movamos la cámara para ver los detalles de esta arma, para aquellos de ustedes en la audiencia que aún no los conozcan. Y luego, por supuesto, pasamos a una buena prueba de fuego y vamos a ver las consideraciones. La R7090 es un rifle de asalto. Esto obviamente ha sido desmilitarizado, por lo que ya no tiene el modo de ráfaga, el modo automático, siendo además común porque está desmilitarizado. Aquí tiene el cargador limitado a 5 disparos. Es un arma muy interesante, un arma bastante pesada, como hemos visto, en cierto sentido deriva mecánicamente de los Avtomat Kalashnikov AK. Empezamos por delante, obviamente delante tenemos la boca de fuego, con un rompellamas que también es un dispositivo para lanzar granadas de fusil. Aquí se puede acoplar una granada de fusil. Luego podemos apagar el gas girando aquí en esta posición este selector. Así para el lanzamiento de granadas sin hacer ciclar el sistema. Y aquí en cambio el sistema de gas está activo y funciona.
Luego tenemos lo que es uno de mis accesorios absolutamente favoritos, es decir, el bípode. De hecho, podemos simplemente abrir las patas del arma, lo que nos permite mantenerla estable. Es algo muy conveniente, especialmente cuando tenemos que disparar en posiciones poco ortodoxas o desde el suelo. La estabilidad extra añadida es algo que no se debe subestimar en absoluto. Yendo más atrás, tenemos el hangar que obviamente nos permite agarrar el arma sin quemarnos demasiado. Esto también es bastante importante en el uso del arma. Luego, por supuesto, llegamos a lo que es el castillo del arma, hecho en dos partes que se separan de una manera muy similar a la R. Diría que la Beretta 7090, si no infringe ninguna patente del M16, como hemos visto, no han podido producir legalmente. Hablando. Y toma algunas cosas en cuanto a constructivas. Mucho de la R18 que no era de Colt, constructivamente entonces retoma algunas cosas de la R18. Podríamos decir, aunque un diseño en sí del R70 es bastante original, por cuanto original puede ser el desarrollo junto con la Schweizerische Industriegesellschaft, pero es bastante original de Beretta. Contamos con diversos comandos ambidiestros, como la liberación del cargador. De hecho, podemos quitar el cargador desde esta posición, mientras que del otro lado, en realidad también tenemos una liberación. De hecho, presionando aquí también podemos quitar el cargador. Tenemos el control del hold open. El arma, como cualquier buena arma occidental, tiene un hold open. Una cosa muy útil en mi opinión. Tenemos el seguro y el selector de disparo a cañón armado. Podemos insertar el seguro y en teoría si no estuviera desmilitarizado. Poner la ráfaga, como ven, no va más allá de la ráfaga de 3 disparos o el modo de diversión muy importante. El gatillo presenta aquí un amplio acceso para el uso con guantes, en particular los de invierno. Sabes, Italia tiene muchas fronteras con las montañas y muchas tropas alpinas de élite, por lo que para ellos el uso en un ambiente con guantes gruesos es muy importante. Arriba del arma vemos otra de las características importantes introducidas con el 70-90, es decir, aquí tenemos 1 y 2 puntos de riel, donde se puede montar esta manija y también, por ejemplo, una óptica. Del otro lado, obviamente, tenemos la manija del obturador, que, retomando la conversación sobre los Kalashnikov, está en el lado derecho. De hecho, la manipulación del R70 original es muy similar a la del Kalashnikov, lo que también es el Schweizerische Industriegesellschaft, aunque de otra manera. Pero el 7090 también tiene esta pequeña cubierta, como bien saben, una vez que bajamos el seguro en el Kalashnikov. Tenemos un espacio abierto que permitiría la entrada de suciedad. Aquí tenemos un R7090, esta placa de metal que se mueve junto con la manija de carga. Aquí vemos el obturador abierto porque se queda en hold open. Pero miren cómo se ha movido esta cubierta en este momento para evitar la entrada de suciedad, intentando hacer el arma lo más confiable posible. Y obviamente no podemos olvidar la bayoneta, un accesorio extremadamente útil en la guerra moderna, especialmente en 1990, donde definitivamente no es un accesorio obsoleto. Aquí el dueño del arma me dice algo interesante. Esta bayoneta se mueve bastante, pero no es un defecto de construcción, porque parece que han fresado ligeramente. Aquí el rompellamas, que es ese dispositivo del que les hablaba para el lanzamiento de granadas, de modo que no se puedan poner granadas aquí. El dispositivo civil técnicamente es un lanzagranadas. Entonces esto, por eso la bayoneta se mueve un poco. Tenemos estas dos alas gracias a las cuales podemos quitarla, apretémoslas hacia adentro y movamos la bayoneta hacia adelante. Sí, quizás más útil aquí. Quizás los Nayoni o nuestros soldados voluntarios me lo confirmarán. Quizás más útil para abrir latas de comida que para el combate real. Para desmontar el arma, obviamente hemos comprobado que el arma está descargada, hemos quitado el cargador. Podemos en primer lugar ayudarnos en todo este proceso con una herramienta adecuada, es decir, un cartucho de 223. Podemos empujar un primer pasador que nos permite, una vez retirado, separar el upper down lower. De esta manera podemos echar un vistazo al mecanismo de disparo. Podemos apreciar, por ejemplo, elementos como el Hold Open, que por cierto es prácticamente idéntico a los de los R, no es casualidad ya que utiliza el mismo cargador, y el Hold Open depende mucho del
Mismo cargador, es bastante normal que sea idéntico. Para sacar ahora el obturador como momento, el desmontaje es en ciertos aspectos, más similar a la R. Tenemos que quitar la manija de armado, que entre otras cosas es un componente que mantiene unido el puerto del obturador con el pistón de gas. De nuevo usamos la herramienta universal. ¿Ven este pequeño elemento donde puedo insertar la punta, la munición, lo tiro hacia atrás? Puedo así quitar esta manija de armado que conecta estos dos elementos. La apoyamos aquí, como ven, aquí sobresale. Este es el pistón de gas propio que se tira de esta manera empujado por los gases. Y así podemos proceder a retirar el obturador y el portador del obturador. Eso es similar, especialmente si visto desde el frente con los Kalashnikov son realmente sorprendentes y bastante obvios. Así nos encontramos con el obturador y el portador del obturador. Como en una K, podemos girar el obturador más allá y sacarlo. Lo interesante es que aquí nos queda el percutor, un poco colgante, realmente sostenido por este pasador, aquí el portador del obturador, aunque las formas externas son diferentes. La analogía con los sistemas Avtomat Kalashnikova o incluso con el BM-59 y el Garand es similar. No podemos dejar de notar una serie de elementos similares en estas armas. Lo mismo aquí, el cerrojo es muy similar al del BM-59 y Garand a los mismos Kalashnikov, como hemos visto. Son armas que están todas estrechamente relacionadas. Obviamente volver a montar todo es muy sencillo, al igual que el desmontaje. Reinsertamos el cerrojo en su puerto, el cerrojo en la guía. Esta obviamente es la posición cerrada, esta es la posición abierta. Cuando está en posición abierta podemos reinsertarlo dentro del arma, haciéndolo deslizar hacia adelante así. Podemos proceder a insertar de nuevo, a conectar el puerto del cerrojo con el pistón de gas. Esta vez no necesitamos la herramienta, simplemente no necesitamos la herramienta para hacerlo, simplemente entra dentro. Así podemos reunir ambas partes nuevamente. Y aquí estamos, en Brony, como siempre, probando este maravilloso 70-90. Tenemos aquí las 2, 3. Obviamente, el arma se crea en 5.56, pero podemos proceder a insertar el cargador. Y aquí con un movimiento similar al acá con los Galil. Puedo hacer esto, lo encuentro mucho más cómodo. Siempre sostenerla con la derecha y manipularla con la izquierda. El arma no es insegura, por lo que podemos ir directamente a disparar a nuestro objetivo. Claramente, el último tiro queda en hold open. ¿Qué opinas de las primeras impresiones? El gatillo es típicamente militar, pero francamente no es peor que muchos otros gatillos militares. Diría que está perfectamente dentro de lo normal. Desde este punto de vista, el arma es evidentemente pesada. Tengo un flashback de cuando usaba el Galil. Tengo un buen video sobre el Galil. Después de todo, como hemos dicho, esta arma compitió con el Galil precisamente para su adopción. Es pesada, por lo tanto, a la larga puede ser agotador sostenerla. Estoy pensando en ciertos R15 que literalmente pesan 1 kilo, en 1,5 kilos, pero este peso adicional proporciona cierta estabilidad. Es un arma muy estable al usarla. Probemos de nuevo. Los dispositivos de puntería son buenos, tienen una bonita dioptría, bonita, pequeña, bien visible, con 2 líneas blancas que ayudan para la adquisición rápida. Creo que es un arma muy fácil de usar y con la que disparar. Aquí me gustaría señalar cómo el arma emite bastante gas y cómo el puerto del obturador impacta muy rápidamente hacia el final de su recorrido. El exceso de gas en las armas militares es común.
lo que hace que, a pesar de su peso, sean muy controlables y tengan un retroceso percibido muy ligero. Me siento muy cómodo con eso. Si no fuera por esta cuestión del peso, no tanto por tener que sostenerla, sino porque la desequilibra bastante hacia adelante. ¿Realmente puedes sentir este peso hacia adelante? Bastante. Y aquí creo que entra en juego el bípode, porque el bípode, que en realidad sirve como apoyo, en realidad la mayoría de las veces deberían usarse estas armas. Así que probemos. El bípode definitivamente mejorará las cosas, en mi opinión, en esta. En esta posición se aprecia mejor el arma debido al bípode, que es muy estable, pero permite bastante movimiento. Es un bípode que me gusta mucho. Yo, como saben, adoro este tipo de accesorio. Obviamente, en este modo el arma prácticamente no se mueve entre el hecho de que está en el suelo y el hecho de que es pesada. Gracias a todos por ver este video. Como siempre, si aprecian videos de este tipo, bueno, ayúdenme porque este rifle lo proporcionó un fanático del canal que se ofreció a mostrármelo. Les pido que me apoyen a través de los enlaces en la descripción, ya sea en TV o Patreon. Producir este contenido tiene un costo. Espero que a todos ustedes, militares, exmilitares, aficionados o gente que llega aquí por casualidad, les haya gustado este video. Como siempre, nos vemos en la próxima.